Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra emisión de Perlas de la Palabra Matutina. El día de hoy vamos a seguir desarrollando nuestro tema de guardar diariamente el corazón. En los días anteriores vimos acerca de la importancia de guardar el corazón. En primer lugar, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Por el otro lado, la palabra en Proverbios 23:7 dice que conforme nosotros pensemos de nosotros mismos en nuestro corazón, así vamos a vivir. La tercera razón es porque la palabra también nos dice que a pesar de que ya somos nuevas criaturas y tenemos una nueva naturaleza, todavía en nuestro corazón quedan cosas de la vieja naturaleza, por lo cual esa parte del corazón es engañosa y perversa y necesita ser renovada. Finalmente, Jesús nos enseña que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale de la boca del corazón sale, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras, los asesinatos y todos los demás pecados. Y también Jesús nos dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y recuerdo también que en los días pasados vimos que hay 7 puertas a nuestro corazón, por lo menos, que necesitamos guardar para que lo que entre en nuestro corazón sea para fortalecer nuestro corazón, para que en nuestro corazón haya vida y no muerte. Esas cosas, esas 7 puertas son lo que pensamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, los modelos que seguimos, con quién andamos y a dónde vamos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de cuidar lo que hablamos. Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21, nos enseña que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y no está hablando nada más de vida física o muerte física, sino está hablando de la vida en general, vida espiritual, vida emocional, vida física. De la boca, con nuestra boca nosotros podemos crear vida o podemos crear muerte. Y también la palabra de Dios dice que el que ama lo que habla se llenará de ellos. Si nosotros hablamos vida y amamos hablar vida, pues nos vamos a llenar de vida. Si hablamos de muerte, nos vamos a llenar de muerte. Vida es todo lo que corresponde al espíritu, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, mientras que muerte es lo que dice la carne, lo que dice el mundo y lo que dice el diablo. En Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12, la palabra nos habla también de la importancia de la lengua. Nos habla de que es un miembro muy pequeño, pero que controla todo el cuerpo, y que si somos capaces de refrenar la lengua, seremos capaces también de refrenar la carne. Si no la cuidamos, podemos encender un gran fuego, un gran incendio, un gran problema. Es porque la lengua, si no la controlamos, es un mundo de maldad. Chisme, murmuración, juicio, condenación, culpa, maledicencia, calumnia, mentira, insultos, menosprecios, también palabras corrompidas, etcétera, burla, y ello obviamente no sirve para bendecir la vida de la gente, ni para bendecir nuestra propia vida. La palabra de Dios dice que nos apartemos de los burladores, y los burladores son generalmente la gente que no solo se burla de los demás, sino que habla mal de los demás, los maledicientes. Recordemos que la palabra de Dios nos llama a bendecir y no a maldecir. ¿Y qué significa bendecir? Hablar bien. Maldecir, hablar mal. Bendecir es hablar lo que dice la palabra de Dios, maldecir es lo que es hablar lo que dice la carne, el mundo y el diablo. Y la lengua nos puede servir según, de acuerdo a lo que nos enseña también Santiago 3, versículo del 1 al 12, la Biblia, la lengua nos puede servir para bendecir o para maldecir, lo cual no debe ser así. Y
maldecimos también cuando nos quejamos, insatisfacción, negativismo, depresión, inconformidad, incredulidad, incomodidad, etcétera. En tanto que el agradecimiento nos lleva a satisfacción, contentamiento, seguridad, gozo, paz, etcétera. O sea que sí hay una gran diferencia en nuestras vidas, y puede haber una gran diferencia, o hay una gran diferencia en la vida de los demás, dependiendo de lo que nosotros hablemos. Podemos hablar para bendecir o podemos hablar para maldecir. La palabra nos dice muy claramente que bendigamos, y no que bendigamos solo a las personas que nos aman, que nos caen bien, que nos hacen bien, sino que bendigamos aún a nuestros enemigos, que hablemos bien de ellos. Y la otra cosa importante que tenemos que entender acerca de la lengua es que la palabra de Dios dice que usted y yo fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Las creó a través de su palabra, es decir, que la palabra que Dios nos ha, el don de la palabra que Dios nos ha dado es un don para crear. Nosotros podemos crear vida o podemos crear muerte con aquellas personas para las cuales nuestra palabra tiene valor, y es de lo que tenemos que cuidar. El diablo no tiene poder creativo. El diablo va a buscar siempre a alguien que hable sus palabras para dar a luz lo que el diablo quiere hacer en contra de nosotros o en contra de otra persona, de tal manera que nosotros no deberíamos permitirle al diablo usar nuestras lenguas para maldecir a la gente, para hablar mal, para no dar bendición. Más bien deberíamos usar nuestra lengua para lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es bendecir, dar vida, edificar, exhortar, consolarnos, dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 3, y también en Efesios capítulo 4 versículo 29. El Señor nos instruye para que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. La palabra nos manda a hablar de fe. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: creí, por lo cual hablé. También en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice la palabra que Dios nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios, y pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, la palabra también nos instruye de repetir la palabra a nuestros hijos, hablar de ella estando en casa, andando por el camino, al acostarnos y cuando nos levantemos. Y en Mateo capítulo 12, versículo 34, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Deberíamos, y si lo que hay en nuestro corazón es Dios, es el Espíritu Santo, es Jesús, lo que deberíamos hacer es hablar la palabra de Dios. Y hablando la palabra de Dios, cuidando lo que hablamos, eso va a producir en nosotros un efecto de paz, de gozo, de amor, un efecto de paciencia, de benignidad, de bondad, en fin, todo el fruto del Espíritu. De tal manera que no le prestemos, lo importante en esta lección es: uno, prestémosle la boca a nuestro Dios para hablar la palabra de Dios, para hablar lo bueno, para hablar esperanza, para hablar fe, para hablar la palabra, y no permitamos que el diablo use nuestras bocas para hablar negatividad, pesimismo, desesperanza, mentira, chisme, murmuración, calumnia, acusación, juicio, culpa, condenación, insultos, menosprecio, etcétera. Todas estas son palabras del diablo. Todas estas es lo que yo llamaría el lenguaje del diablo, el lenguaje de maldición, mientras que el lenguaje de Dios es el lenguaje de la bendición, es el lenguaje de la esperanza, es el lenguaje del optimismo, del agradecimiento y no de la queja, de la verdad, es el lenguaje de hablar bien de las personas, el lenguaje del perdón, de la misericordia, de la gracia, del favor de Dios,
el lenguaje de animar a las personas y de consolarlas. En nuestra decisión está el usar nuestra lengua para bien o usar nuestra lengua para mal. La palabra de Dios dice que el hombre natural no puede controlar su lengua, pero usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, y la palabra de Dios dice que usted y yo somos guiados por el Espíritu y por la palabra, de tal manera que sí podemos poner bajo freno nuestra boca a fin de hablar todo lo que sea para edificación, exhortación, consolación, esperanza, fe, palabra a las personas que están a nuestro alrededor, y eso va a resultar en un boomerang. Recordemos algo que dice también la palabra de Dios: si yo bendigo, voy a ser bendecido; si yo maldigo, voy a ser maldecido. Eso es lo que le dice de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dice: yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y eso también quiere decir algo así: yo te bendeciré si tú bendices, yo te maldeciré si tú maldices. Así que cuidemos nuestra lengua, guardemos nuestro corazón, y vamos a vivir en un nivel de bendición, de optimismo, de esperanza, de fe, en un nivel del Espíritu que no hemos experimentado anteriormente si no hemos controlado nuestra lengua. Recuérdese, guardar el corazón es lo más esencial de lo que nos dice la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y una forma de guardar nuestro corazón es guardar lo que hablamos. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla matutina de la palabra. Les espero el día de mañana para continuar con este tema, para continuar con la sexta parte de este tema. Que tengan una bendecida mañana. Muchísimas gracias por conectarse a esta emisión de las perlas de la palabra. Gracias por siempre estar al tanto, y que tengan una bendecida mañana y un abrazo para cada uno.